¿De dónde viene mi enojo? Es decir, veo a mi familia y digo que es mi esposo, mi esposa, mis hijos, problemas económicos, mi empleo. Oh, mucha atención. ¿Acaso es algo que sucedió en el pasado que nunca confrontó? ¿Alguien le hirió? Quizás desde pequeño, tal vez en su matrimonio, pero en algún momento le hirieron profundamente. No lo confrontó, lo ha guardado allí todo este tiempo. Para confrontar el enojo hay que estar dispuesto a mirar atrás. Hoy en el programa, En Contacto, victoria sobre el enojo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El sentimiento más peligroso de todos es el enojo. Tenemos muchas emociones, pero el enojo es el más peligroso. Y una cualidad del enojo es que es como un boomerang. Se puede lanzar por allá, pero regresará. La gente que vive enojada no solo se molestaron con alguien de lejos sin pagar un precio ellos mismos. Esa es la esencia del enojo. A menudo hay quienes dicen: Dios me creó así. No, Dios no le creó iracundo. O quizás alguien diga: bueno, es que nací con mal genio. Quizás algunas cosas son innatas, no el enojo. Nadie nace con mal genio. Dios no crea bebés enojones. No nacemos así. Debemos confrontar nuestro enojo y no se resuelve excusándolo ni culpando a otros. Entonces le pregunto: ¿es usted una persona iracunda? ¿Vive en una familia enojada? ¿Trabaja con gente irritable? ¿Piensa que su jefe es colérico? Quizás algunos de sus amigos o incluso el pastor de su iglesia se enoja fácilmente. Es decir, ¿dónde cae el enojo en su vida? Es una emoción destructiva. Y deseo que veamos qué dice la Biblia al respecto y también cómo podemos vencerlo. Así que le invito a buscar Efesios capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo lo aborda de una manera estupenda. Hay varios pasos específicos de cómo confrontar y vencer el enojo en nuestra vida, cualquiera sea la causa. Leamos entonces desde el versículo 31, luego volveremos a este capítulo. Leamos Efesios 4, versículo 31. Dice la Biblia: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Veamos el contraste maravilloso en estos dos versículos. Notemos también los compañeros de viaje del enojo. Mire, amargura, enojo, ira, gritería, malicia. Todos esos son compañeros del enojo. Trabajan juntos, devastando a una persona mental, espiritual y físicamente. Y deseo que veamos en este pasaje y en cada uno de estos mensajes sobre los daños emocionales, que esos daños nos afectan mucho físicamente. Quizás el que más nos afecta sea el enojo. Al leer este pasaje, vemos el contraste. Del otro lado, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Regresemos a Proverbios capítulo 22 y veamos lo que dice claramente la Biblia aquí en Proverbios 22 y leamos en el
versículo 24, esto es lo que dice Dios del enojo y de la persona iracunda. Dice, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, escuche, y tomes lazo para tu alma. ¿Sabe lo que pasa? El enojo crea ira. Si usted es soltero y tiene novia o novio, escríbalo. No busque a alguien iracundo. Quizás sea de buena presencia, tal vez maneje un buen auto, quizás tenga mucho dinero, pero si es iracundo, es peligroso. Note lo que dice. Escuche, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Esa es una advertencia muy clara de la Biblia. No involucrarse ni relacionarse con alguien que sea de mal genio. Pues lo que le espera será un desastre, porque lo contagian. Ahora, quisiera que veamos este pasaje y notemos cuán clara es la Biblia respecto a esas cosas que van con el enojo, amargura, gritería y todo lo que le acompaña. Así que quisiera darle una definición del enojo. Podría dar una definición breve, pero le daré una extensa porque explica en qué consiste. Veamos. Es un sentimiento fuerte e intenso de descontento. Alguien está molesto, hostilidad o indignación como resultado, mucha tensión, de alguna amenaza real o imaginaria, ni siquiera tiene que ser real, insulto, frustración o injusticia hacia uno mismo u otras personas importantes para uno. Vea eso. Un sentimiento fuerte e intenso de descontento, hostilidad o indignación como resultado de una amenaza real o quizás imaginaria que escuchamos de nosotros, o un insulto, alguna frustración o injusticia hacia uno mismo u otras personas importantes para uno. En eso consiste el enojo, por eso es totalmente desastroso cuando alguien dice, estoy enojado, pero eso no afecta a nadie más, solo a mí mismo. Oh, claro que sí. Ahora, hay un par de versículos que siempre salen a relucir al hablar de la ira de Dios y lo que dice la Biblia al respecto. Aquí en este pasaje en particular, en Efesios 4, en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al decir, airaos, pero no pequéis, ¿significa que hay enojo bueno y malo? Así es. Hablemos por un momento acerca del enojo bueno. La Biblia no dice no se enojen, sino no se acuesten enojados, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo cual significa no dormirse con ira en el corazón. Alguien dirá, se me pasará durmiendo. No, lo asimilará durmiendo. Porque cuando usted se acuesta con disgusto en la mente, su subconsciente toma esa ira toda la noche, absorbiéndola en su sistema. Uno cree que despertará sintiéndose súper bien, siendo benigno, misericordioso, perdonándose unos a otros. No, porque su subconsciente asimila eso en su vida. Por eso dice, no se duerman así, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no descanse su cabeza en la almohada con enojo en su vida, porque Dios nos advierte de las consecuencias. Ahora, hay un tipo de enojo que es bueno, la clase de enojo que se expresa en contra de quienes están maltratando a otros. ¿Me escuchó? Ese enojo hacia quienes maltratan a otra persona es legítimo, es bueno porque busca corregir algo. Esa clase de enojo tiene control y tiene un propósito, y ese tipo de enojo es justificable, nunca es egoísta. Por ejemplo, Jesucristo se preparaba para sanar a un hombre, sabía que los fariseos y los saduceos iban a acusarlo. Entonces, dice la Biblia, mirándolos alrededor con enojo, Jesús se enojó, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, porque ese enojo no fue por lo que le iban a hacer luego, sino por la actitud de ellos hacia aquel hombre que sería sanado el día de reposo, pero a ellos les sacó de quicio. Jesús se enojó. 490 veces en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que Dios se enojó por algo. Pero la ira de Dios siempre es indignación justificada. Indignación justificada es enojo hacia las cosas que enojarían a Dios si Él estuviese en esa situación.
Es enojo justo, es la ira divina, es indignación justa. Entonces, ¿cómo determinamos, por ejemplo, si nuestro enojo es bueno o pecaminoso? ¿Cómo lo determinamos? Responderíamos a varias preguntas. Número 1, ¿está dirigido mi enojo hacia una persona? ¿Está dirigido hacia alguien? Número 2, ¿no tiene causa justificable? ¿Estoy enojado porque alguien hirió mis sentimientos, dijo o hizo algo que no me gustó? ¿Es esa causa justificable? No. ¿Busca ese enojo perjudicar a la otra persona, a alguien más? Entonces es otra cosa. Asimismo, sabremos si el enojo pecaminoso, si se arraiga profundamente y no lo dejamos, no importa lo que pase. También debemos preguntarnos, ¿mi enojo ha desarrollado una actitud rencorosa? Todo eso es malo. ¿Cómo suele la gente manejar su enojo? Simplemente explotan en un arranque de ira. Luego se calman y actúan como si todo está bien porque desahogaron su rabia. La otra persona es como una olla hirviendo, o quizás como una olla de cocción lenta. Coloca la comida, agua y demás ingredientes, luego se enciende y cocina a fuego lento, hierve, luego cocina a fuego lento, vuelve a hervir y así sigue. ¿Sabe lo que pasa? Todo se cocina. En la vida real, una persona con enojo a cocción lenta, quizá lo reprima, pero ¿sabe lo que sucede? Les va cocinando. Todo su ser emocional queda contaminado y finalmente destruido. En breve hablaremos de las consecuencias. No pueden amar a nadie, no pueden llevarse bien con nadie, no pueden saber por qué, pero no pueden manejar su enojo. Quizás puedan remontar el origen de su enojo a sus padres y digan, bueno, soy como soy por esto y por lo otro. Miren, todos podríamos encontrar algo que nos enseñaron o algo que vimos que no nos benefició. La verdad es que somos responsables de descubrir qué es lo que nos hace actuar así. No podemos achacarle a otros la responsabilidad de nuestras acciones, no importa quiénes sean ni lo que hayan hecho. Sí, pero me hicieron esto y aquello. Bueno, lo hicieron. ¿Qué haremos al respecto? Pensemos en cuáles son las consecuencias del enojo. Primero, afecta nuestra relación con Dios. No podemos estar enojados con otros y estar bien con Dios. Cuando Él dice, déjalo, ríndelo, apártalo. No podemos estar bien con Dios y furiosos con otros. Aunque tengamos 25 razones para enojarnos, en verdad hay más de 25 razones para confrontarlo. ¿Qué sucede? Afecta nuestra relación con Dios. Cuando nos enojamos con alguien, nuestra relación con esa persona se verá afectada. Especialmente en el matrimonio. Cuando uno o los dos se molestan, porque el enojo, que es malo, solo me hace pensar en mí mismo. Porque mire, el enojo dice, quiero el control, y lo obtiene con un arranque de ira o haciendo algo que no agrada a Dios. Además, la persona iracunda desarrolla una actitud crítica. Así son las personas enojadizas. No es agradable estar junto a ellas cuando la Biblia dice, ni te acompañes con el hombre de enojos. Es porque una persona así es una persona insensata. La Biblia dice, el enojo reposa en el seno de los necios. Esas son palabras fuertes que Dios dice del enojado. ¿Por qué? Porque Él quiere que veamos cuán devastador es en la vida de alguien. No podemos vivir con enojo y ser saludables. No se puede. Muchas personas, por ejemplo, que están deprimidas, están enojadas por algo que les sucedió en el pasado. No pueden superarlo, se aferran a él, lo nutren, lo alimentan, es parte de ellos, pero es una parte destructiva. Consideremos, por ejemplo, el aspecto físico. Una persona muy enojada, que vive así, está propensa a un infarto. Los médicos estarían de acuerdo y sería interesante ver estadísticas de cuántas personas han sufrido infartos en medio de un arranque de ira o después de enfurecerse. Le sube la presión. Me pregunto, ¿cuántos usan medicamentos de hipertensión a causa de algo que sucede en sus vidas?
¿Y qué ocurre? Todo su cuerpo se pone tenso. Cuando su cuerpo y sus venas se ponen tensas, afecta su funcionamiento. Es decir, el cuerpo físico no fue creado para funcionar con condiciones de presión, estrés, enojo, hostilidad, amargura y todo lo demás. Es imposible. El asunto es que es una actitud devastadora que deshonra a Dios y Él dice que hace a la persona necia. El enojo reposa en el seno de los necios. Así que desagrada a Dios, es contrario a Cristo, no es productivo ni saludable. Es costoso, puede destruirnos. Ahora dígame una buena razón para permitirse estar enojado. No la hay. ¿Cómo lo confrontamos? Le daré una lista de 9 maneras de confrontarlo. Cada una de ellas es importante. La primera es esta. Debemos identificarlo. Si queremos desechar nuestro enojo, quizás alguien se encuentra aquí pensando, sé que estoy enojado, siento que lo estoy, pero no sé por qué. Entonces debe identificarlo. Para poder confrontarlo hay que identificar y preguntarse, ¿de dónde viene mi enojo? Es decir, veo a mi familia y digo que es mi esposo o mi esposa, mis hijos, problemas económicos, mi empleo. Mucha atención. ¿Acaso es algo que sucedió en el pasado que nunca confrontó? ¿Alguien le hirió? Quizás desde pequeño, tal vez en su matrimonio, pero en algún momento le hirieron profundamente. No lo confrontó, lo ha guardado allí todo este tiempo. Para confrontar el enojo hay que estar dispuesto a mirar atrás, examinar la situación y preguntarse, ¿qué es? ¿Cuál es la causa de mi enojo? ¿Acaso estoy enojado con Dios? Una vez alguien me dijo, primero pensé que estaba enojado con usted. Bueno, luego decidí que era con Dios. Más tarde decidí que, la verdad es que llegó a esa conclusión después de cierto tiempo, finalmente decidí que estaba enojado conmigo mismo. Permítame preguntarle, ¿qué insensato es enojarse con Dios, el que pudiera acabarnos así? ¿Enojados con Dios, que envió a su Hijo a la cruz, a morir por nuestros pecados, para hacer latir nuestro corazón a diario? Todo lo bueno en nuestra vida viene de Él, incluso Él usa lo malo para nuestro bien, y aún así nos enfadamos con Dios. Así que debemos identificar el objeto de nuestro enojo. ¿Estoy enojado con alguna institución? No importa qué nos haya hecho enfadar, pero hay que identificarlo, porque estoy enojado. Segundo, hay que estar dispuesto a confesarlo. O sea, estoy enojado, ya no lo seguiré ignorando, ya no lo seguiré negando, no me haré la vista gorda, dejaré de encubrirlo, estaré dispuesto a reconocerlo. Y en ese proceso hay que preguntarse, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enfadado? Cualquiera que haya sido la razón, ¿por qué aún sigo molesto? Soy yo quien paga las consecuencias. ¿Por qué estoy enojado? Tercero, clarificar nuestros sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo en ese enojo? Reconocerlo, preguntarse por qué estoy enojado. ¿Cuáles son mis sentimientos? Aclárelos. ¿Me siento lastimado? ¿Me siento despreciado? Quizás diga todas esas cosas. ¿Temo involucrarme en algo que creo que debería hacer? ¿Estoy enojado por eso? ¿Por qué no tengo la capacidad de hacer esas cosas? Porque aún tengo necesidades no satisfechas. Para poder superar el enojo hay que confrontarlo intencionalmente. Hay que confrontarlo intencional y rápidamente. ¿Cómo? Primero, identificarlo, confesarlo, clarificar lo que sentimos. ¿Qué es todo esto? También debemos ser completamente sinceros. Bueno, no puede creer que eso sea verdad, pero quizás sí lo sea. Entonces, para confrontar el enojo hay que hacerlo rápidamente, porque mientras más lo guardemos, más lo justificaremos y defenderemos y será más perjudicial. Y le daré una sugerencia que es el siguiente paso en la lista, y es hacer una pausa emocional. Una de las mejores formas de hacerla es esta. Permítame decir, todos sabemos cómo es la señal roja de alto. ¿Amén?
Vamos, digamos amén. Sabemos cómo es la señal de pare. Muy bien, si desea evitar molestarse por algo, cuando alguien lo haga o le diga algo, usted piense en algo que le dijeron o lo que sea, antes de reaccionar, piense en esa señal grande y roja de alto. ¿Y qué hará? Deténgase a pensar en lo que dice la Biblia, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dispuesto a escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, porque Dios no quiere que vivamos como gente iracunda. Representamos a Dios. Para el siguiente paso, solo veamos lo que dice este pasaje. Póngalo a un lado. Veamos lo que declara este versículo. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, no darle la oportunidad. Y dijo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué significa quitarla? Por ejemplo, esta mañana al despertar no tenía este saco. Luego decidí ponérmelo y lo he traído puesto. Ahora, ¿cómo me lo quito? De la manera en que me lo puse. Así que, para vencer el enojo, Él nos dice, quítatelo, arráncalo, entrégalo. Quizás diga, no puedo entregarlo. Si no pudiéramos, no estaría en la Biblia. Por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos capacitará y facultará para decir, los perdono. Señor, ya no quiero eso en mi vida. Me ha herido, me ha dañado, me ha lastimado profundamente y te lo entrego, Señor. Te entrego mi enojo hacia esa persona. Luego hay que reemplazarlo, es decir, lo desechamos y lo reemplazamos. Digamos, por ejemplo, que una dama se enfada con su esposo por algo y no sabe qué hacer porque pelearon. Pues que vaya a limpiar aquel viejo armario que ha evitado limpiar desde hace meses. ¿Sabe lo que sucederá? Está empleando sus manos en eso, trabajando en algo productivo, o lave su automóvil, o practique algún deporte. Haga algo que le saque de esa actitud. No hay que responder con amargura, resentimiento, hostilidad y enojo. No es necesario. Haga algo bueno. Luego determine en su propia mente que se beneficiará de eso. Si cae en una de esas situaciones, no las ignore, sino diga, ¿cómo puedo beneficiarme de eso? Una manera de beneficiarse es esta. Decirle, Señor, sí, ayúdame a darme cuenta que cuando estoy enojado, algo anda mal. Si estoy enojado, algo anda mal. Así que somos responsables de confrontar el enojo en nuestro corazón, no importa si alguien más lo hace o no. Y luego proponernos de corazón, proponernos prevenir que ese enojo reincida. No dejaremos que todo ese enojo nos vuelva a enredar. Es decir, decimos, Señor, no quiero ser como un libro abierto con mis emociones. Quiero ser alguien que demuestra temor a Dios, rectitud, amabilidad, paz, entendimiento y perdón. Si aprendo esa lección y propongo en mi corazón reaccionar de esa manera. Quizás haya alguien aquí sentado pensando, él no conoce mi situación, no la sé, pero permítame preguntarle, dígame una situación en la cual no sea propicio hacer lo que hemos mencionado. No puede. Reconocerlo, confrontarlo, entregarlo, lavarse las manos de eso, Dios le facultará para que lo haga y siga adelante, sin dar lugar al enojo, porque escuche, es un tipo de suicidio. Es como matarse a diario al permitir que en su vida venza el enojo. Quizás usted no sea cristiano y diga, ¿cómo puedo confrontar esto? No lo hará bien. Sencillamente porque necesita a Cristo y el poder de Dios en nosotros para poder perdonar, dejar a un lado el enojo y desechar todo lo que esté destruyendo nuestra vida. No vale la pena. Si usted está dispuesto a pedirle que le perdone y limpie el pecado en su vida, y le dice que recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, su amo y Señor, y que le quiere en su vida, quiere lo mejor en su vida, y es la vida que Él da, si está dispuesto a pedírsela, Él está dispuesto a dársela.
y a darle guía en su vida y ayudarle a vencer el enojo. Quizás diga, tengo tanta basura en mi pasado, tengo tanto dolor guardado, tanto fracaso en mi pasado. Al ir Cristo a la cruz, Él pagó por completo toda la deuda de nuestro pecado y ya se encargó de eso. Solo debemos dejarlo en sus manos y Él lo resolverá. Usted tiene dos opciones: o ser desdichado el resto de su vida, o tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si tiene enojo, debe confrontarlo. Padre, te damos gracias por ser paciente, amoroso, bueno, tierno, y por perdonarnos. Gracias porque, aunque tienes muchas razones para enojarte con nosotros, pero no lo haces. Cuando erramos y pecamos contra ti, ¿no te enojas? Sabes dónde estamos, conoces nuestros corazones, sabes lo que escogimos hacer. Y hoy te damos gracias por amarnos tanto, por ser bueno, misericordioso, perdonador, muy paciente, hasta que aprendamos lecciones que quizás debimos aprender hace mucho tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las emociones son importantes porque o las controlamos o ellas nos controlan. Nuestras emociones son un don de Dios y tienen gran influencia en nuestras vidas. Pido a Dios que usted confronte esto. Recuerde que es una batalla de fe, una verdadera batalla de fe. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Victoria sobre el enojo, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. De todas las cosas que Dios Todopoderoso creó, tú eres su obra maestra y Él quiere escuchar tu voz. Historias de aventura, batallas de fe y ejemplos de vida que siguen transformando e impactando. Descubre los tesoros de la palabra de Dios con la Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley, llena de explicaciones claras, herramientas únicas y poderosas lecciones de vida, más los 30 principios de vida que han guiado al Dr. Stanley a lo largo de su ministerio. La Biblia Principios de Vida. Para más información visita encontacto.org o llama al teléfono que aparece en pantalla. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.